¿Cómo le va? Buenas tardes, bienvenido y bienvenida a una emisión más especial, una emisión de perspectivas aquí en Rompeviento TV. Hoy estamos contentas y contentos aquí en Rompeviento. Tenemos una visita especial desde Colombia. Dos compañeros de lucha que están acá de visita unos cuantos días en México y próximamente se van hacia los Estados Unidos en una interesante gira de lo cual vamos a platicar en un instante más. Se encuentra con nosotros Alex Sierra, que es investigador asociado del Centro de Estudios Sociojurídicos Latinoamericanos del CESCUL, de ahí de Colombia, y se encuentra con nosotros Ali Bantu Ashanti, director colectivo de abogados humanistas afrocolombianos Justicia Racial, que se encuentra acá con nosotros. Así que, Ali, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Alex, ¿cómo estás? Gracias, Ernesto. Gracias. Muchas gracias, Ernesto, a ti y a todo el equipo de Rompeviento por la invitación. Gracias, Ali. Bienvenido. Pues una interesante gira que está haciendo Alex Sierra, y me gustaría que pudieran platicarnos un poquito. Hay un contexto político que se está viviendo en Colombia intenso y un cambio, un giro que dio con la llegada de Petro. Hay distintos escenarios que se presentan y hay comunidades que están empezando a emerger de manera importante. Así que, así como la comunidad afrocolombiana y pueblos indígenas en México, en varias partes del continente americano, una lucha que se presenta pues cada vez más intensa. ¿Qué decir? ¿Por qué venir? ¿Por qué venir en esta visita a México? ¿Cuál es el propósito? Y a los Estados Unidos. Primero que todo, muchísimas gracias, Ernesto, a toda la audiencia de Rompeviento, no solamente en México, sino a través de Internet en diversos países de América Latina. De verdad, un honor estar contigo. Y pues la pregunta no podría ser otra, sino ¿por qué hacer una gira de un colectivo de organizaciones de la sociedad civil de Colombia, que de alguna manera estamos, diríamos, en el idilio propio del progresismo, ¿no? Pero justamente yo creo que lo importante es entender que las transformaciones, los cambios que se proponen ciertos gobiernos progresistas demandan un enorme desafío. Y hemos venido de alguna forma entendiéndolo en enclave de región. Cuando justamente Gustavo Petro se está haciendo presidente en Colombia, con Ali teníamos la oportunidad de estar en Brasil, un poco entendiendo lo que también estaba aconteciendo con Lula años después de la presencia de Jair Bolsonaro en el poder, ¿no? Nosotros también venimos de unos ejercicios autoritarios complejos en términos de graves violaciones a los derechos humanos y de una serie de desafíos para las organizaciones en toda nuestra región. En ese sentido, creo que si bien deseamos la mayor de las suertes a los gobiernos progresistas, creemos que es demasiado importante restablecer un diálogo hacia el norte y hacia el sur en enclave latinoamericano. Entender los desafíos que tienen estos gobiernos y las propuestas que se han venido haciendo acerca de lo que habría que hacer. En la agenda colombiana es interesante que el gobierno de Gustavo Petro propone grandes reformas y una discusión, diríamos, a veces global. O sea, parte de los temas centrales de esa agenda es el cambio climático. Y el cambio climático que de alguna forma, pues un país como Colombia comparte esa Amazonía con Brasil, con el Perú, con la misma Venezuela, con Ecuador. El fenómeno del cambio necesario en las políticas de drogas, muy asociado a la deforestación, al drama humanitario, y qué no decir frente al fenómeno migratorio, la atención de miles de personas que migran hacia los Estados Unidos y que hoy por hoy, desde Haití, que está en una crisis, o Venezuela, hacen su tránsito por Colombia
en un fenómeno que es para nosotros ahí en Colombia relativamente nuevo. No tenemos esa experiencia, esa experticia que tienen las organizaciones en México de tener albergues de la sociedad civil, cientos de personas que voluntariamente han venido apoyando estos procesos y que nos permitió también conocernos por allá en el 2015, 2016, cuando se hacían estas caravanas humanitarias de acompañamiento también de incidencia política. Así que con este gran contexto, diríamos que como organizaciones de la sociedad civil, como colectivos jurídicos, hemos venido entendiendo que este tipo de discusiones son discusiones transnacionales. En Colombia tenemos una muy fluida comunicación y asociación criminal. Sabes de mexicanos permanentemente en Colombia y viceversa sabes de los nexos colombianos en México con ocasión al crimen, a las drogas y buena parte también de lo que necesitamos es construir análisis muy compartidos, de doble vía. Temas como el lavado de activos, la extinción de dominio, es un tema que queremos de alguna manera poner sobre la mesa, porque pareciera que en nuestros países la discusión es que tenemos el drama humanitario, los cientos de muertos, la violencia, pero no una discusión sobre los réditos con ocasión a la extinción de dominio y los beneficios que ha producido el fenómeno del narcotráfico. Así que es una agenda un poco amplia, sin lugar a dudas, pero se trata de construir puentes y pues para mí un privilegio estar en este espacio con Ali Bantú, quien es un joven abogado que lidera un colectivo muy valiente que lleva casos de personas que han sido violentadas o asesinadas con ocasión a su condición racial. Y creo que es parte también del esfuerzo de estas comunidades a lo largo y ancho del continente buscan justicia y hoy por hoy no simplemente la exigen, sino hacen parte de colectivos y de organizaciones que lideran estos procesos de exigibilidad y de defensa jurídica. Gracias, gracias mi querido Alex Sierra. Ali Bantú, gracias otra vez nuevamente por estar acá. Evidentemente tú no lo vas a decir como nosotros podemos hacerlo, pero tu presencia en términos políticos ha adquirido una relevancia por demás importante en Colombia. Has llevado a cabo ya una lucha en el que pues los pueblos originarios, pueblos afrocolombianos, afroamericanos también han tenido una identificación contigo, con las batallas que están ustedes llevando a cabo. ¿Por qué venir a hacer esta gira en México, en los Estados Unidos? ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que están percibiendo ustedes desde Colombia? La necesidad, Ernesto, de que muchas voces que están siendo silenciadas no se queden en el olvido, de que hagamos memoria de la gente que están literalmente asesinando, desplazando, por muchos problemas que estamos viviendo en Colombia, pero que compartimos con México y en todo el continente. Problemas relacionados con el cambio climático que afectan de manera desproporcionada a comunidades campesinas, comunidades indígenas, comunidades afros, en general comunidades empobrecidas, por un lado. Por otro lado, tenemos un problema asociado a la violencia política que todavía vive el país y obviamente relacionada con los temas de drogas, de narcotráfico. Es otra urgencia muy importante que se debe abordar en Colombia y que es necesario que los demás países de la región también puedan, ojalá, llegar a un acuerdo importante para cambiar el rumbo, el paradigma que hasta ahora hemos tenido en Colombia y que hasta ahora solo hemos contado para poner los muertos. Nuestras comunidades, nuestras regiones, nuestras casas simplemente y nuestros cuerpos han sido bombardeados a través de las mismas armas que vende los Estados Unidos, países como Israel. Es necesario que empecemos a participar de las ganancias que deja el narcotráfico y las drogas. Pero además es urgente que las comunidades, que la ciudadanía se empodere de este debate, porque en definitiva es a las comunidades y a las ciudadanías más débiles y más empobrecidas a las que afecta de manera directa, mientras los grandes bancos, los grandes empresarios se quedan con las regalías de este negocio. Eso es una urgencia que hay que darle
solución de manera urgente y se le debe dar desde la región, desde el continente. Por otro lado, a estos fenómenos, a estas políticas equivocadas hasta ahora, viene aunado al tema del racismo, los racismos que vienen funcionando no solo en Colombia, sino en todo el continente, y que de eso tiene mucha experiencia también los movimientos sociales en Brasil, en los Estados Unidos, en Ecuador y aquí en México también. Y creo que es necesario poder ir juntando esas voces para poder abordar con las experiencias que tienen otras organizaciones, otros países, en relación a respuestas contundentes para frenar estos odios que están dejando muchos muertos en cada uno de nuestros países. En Colombia se cuentan por miles los homicidios por parte de la fuerza pública, y creo que allí el gobierno del presidente Petro, donde parte de su consigna es un gobierno de la vida, pues hoy estamos exigiendo que esa fuerza pública, que es la encargada precisamente de proteger la vida, no solo de los seres humanos, sino también de los animales, de los ríos, de los bosques, que vienen también siendo bombardeados con estas políticas de drogas equivocadas y con estas armas que proveen precisamente los Estados Unidos, que son los que dictan también las políticas de seguridad en nuestros territorios y en nuestros países. Y en ese sentido, muchos de estos jóvenes son asesinados precisamente por estos sesgos raciales, y creemos que es necesario y urgente que las reformas de justicia, incluso que se han impulsado en países como México, en países como Brasil, puedan dar respuesta realmente a las demandas ciudadanas. Por ejemplo. ¿Sí? Por ejemplo, en Colombia tenemos cerca del 97% de impunidad en materia de homicidios. Hoy la ciudadanía está exigiendo al gobierno de Gustavo Petro una reforma coherente con la multiplicidad de delitos que está padeciendo la ciudadanía. Pero esas reformas no pueden seguir con los sesgos, incluso racistas, con los que se han creado los sistemas de justicia en todo el continente, de que los criminales eran los indígenas y eran los negros, y posteriormente dijeron los criminales también son los pobres, y en ese sentido quienes van a las cárceles son las personas que andan descalzas. Y además son los mismos, los pobres son los indígenas. Exactamente, los pobres son los indígenas son los negros. Entonces, cuando uno hace el ejercicio de revisar las cárceles de todo el continente, pues se encuentra con los pobres, que son los negros y que son los indígenas. Esa es la tragedia humana de Estados Unidos, es la tragedia humana aquí en México, es la tragedia humana de Brasil y en nuestro país. Cerca del 96% de la gente que está hoy en las cárceles colombianas no tiene estudios superiores. ¿Qué significa eso? Pues que son personas efectivamente pobres, indígenas, negros. Discriminadas, marginadas. Entonces, hay una urgencia de la ciudadanía, la sociedad civil, de poder articular estos esfuerzos, estos pequeños esfuerzos que venimos haciendo para parar esas acciones autoritarias, ¿sí? Genocidas de nuestras fuerzas públicas en contra de los más débiles. Hoy tenemos unas ciudadanías totalmente policializadas, y es necesario que la ciudadanía pueda tomar el poder con respecto a vigilar incluso las acciones de quienes tienen el deber constitucional en Colombia de defendernos, y por el contrario lo que hacen es asesinarnos. Y no nos vamos a quedar callados a pesar de que apoyamos este gobierno en Colombia, el gobierno de Gustavo Petro. Vamos a seguir exigiendo, ¿sí? Porque sabemos que los tiempos son muy cortos, ¿sí? Para hacer las reformas que se requieren, y por lo tanto se requiere también una respuesta contundente desde la ciudadanía a mediano y a largo plazo. Tiene que ser un proceso sostenido para poder profundizar efectivamente estas grandes reformas, y por ello creemos que el debate democrático, que el debate de poder sostener estos gobiernos progresistas es absolutamente necesario para poder avanzar en esas reformas. Bueno, me fascina esta parte, porque además es como en México no recuerdo por lo menos este siglo ni la mitad del siglo pasado
movimientos emergentes de comunidades afroamericanas en nuestro país, ¿no? Y es una irrupción que identifico con Ali, un tipo brillante que he plantado aquí y en Colombia. Me parece relevante esta parte. Me quedo pensando, ahorita que escuchaba a Alex, también la llegada de Gustavo Petro y de Francia Márquez, ¿no? Es esa irrupción que se va dando poco a poco, con mucho esfuerzo, a costa de una historia de sangre y muerte terrible en Colombia. Contigo hemos tenido oportunidad, yo y otras compañeras y compañeros, de hacer recorridos por Colombia. En alguna caravana que tuvimos por allá, Alex Sierra coordinaba esa caravana y una experiencia bellísima que tuvimos allá, intensa, fuerte, por las condiciones que luego hay. Mientras estábamos en la gira, algunos pueblos cercanos pues estaban matando otros líderes sociales, que eso es una característica que se dio en los últimos años, antes de la llegada de Petro, el asesinato de varios líderes en Colombia, líderes sociales. Ali es otro de los líderes que está amenazado también de muerte. ¿Qué ha cambiado ahí esa parte en la cuestión de los movimientos sociales y en ese vínculo con el gobierno de Gustavo Petro, Alex? Yo creo que es bien importante entender, no solamente en enclave en Colombia, reitero la necesidad de entender este fenómeno de carácter continental, que es muy complejo que un gobierno progresista, indistintamente de dónde esté parado, si es en Brasil, en México, o en Honduras, que también hemos estado, en Guatemala, sí. Que hay ámbitos esperanzadores, pero sin lugar a dudas hay una serie de controles armados, incluso dentro de los ejércitos y de las fuerzas militares, que han sido leales a poderes mafiosos y que de facto siguen gobernando. Tienen capacidad de fuego, tienen incidencia política, tienen capacidad económica y tienen aterrorizadas poblaciones enteras. Para estos gobiernos, hacer ese desmonte es tremendamente complejo. López Obrador tiene que de alguna manera establecer algún tipo de canal y vínculo de diálogo con un ejército durante décadas fortalecido. Gustavo Petro tiene que hacer un poco lo propio. Incluso Lula está en el mismo fenómeno. Entonces creo que teniendo ese contexto, es bien importante entender algo que nos decía justamente alguien en Colombia con ocasión a la elección del presidente Petro, y es que solamente dejen de interceptar las comunicaciones, que desde recursos públicos dejen de amenazar y asesinar líderes sociales. Es un avance importante, pero no es todavía suficiente. Se requieren profundizar ejercicios de decir, hay fenómenos de cooptación profunda de los gobiernos en lo local. Hay una gran expectativa de transformaciones que pues claramente, Ernesto, se han venido surtiendo durante décadas, y en Colombia tenemos un periodo presidencial de tan solo 4 años, de los cuales llevamos 2 surtidos. Entonces puedes tener muchos cuestionamientos frente a la forma, frente a cómo organizas un equipo, pero tú mencionas además la figura vicepresidencial de Francia Márquez, una mujer y una mujer negra, Sí. por primera vez en el país. E indistintamente de quién sea Francia Márquez como figura, como persona, como nunca antes ha habido un fenómeno de ataque racista contra su rol. Es decir, ¿cómo es posible que una mujer negra que históricamente ha estado atendiendo a los blancos y a las dignidades propias de estas figuras presidenciales, hoy por hoy es nuestra vicepresidenta? Y creo que eso es bien importante porque también venimos de fenómenos de negación del fenómeno racista. Sí, sí. Hemos tenido toda una suerte de reuniones en México donde también se ha venido estableciendo cosas como, no, acá no hay racismo, pero quienes deberían atender a los migrantes haitianos que están llegando por miles a México
deberían ser las autoridades haitianas, pero allá hay una grave crisis. Y de inmediato se nos olvida que la atención de carácter humanitario, atender mujeres, niños, personas en una condición absolutamente infame, no es un mandato estrictamente de cada uno de nuestros estados, sino debiese ser un compromiso universal. O sea, hablamos de un discurso de universalidad de los derechos humanos, pero presenciamos cómo se vulneran. Y creo que Ali tiene también un análisis bien interesante a propósito de lo que implican esos neorracismos. Y esto nos lleva a escenarios como el genocidio en Palestina. Sí, tenemos, en América Latina tenemos justo ahora Haití, con un fenómeno muy complejo. Pero sin lugar a dudas, ver en esta generación una masacre en tiempo real, cientos de personas asesinadas, miles de ellas, muchos niños, debería unirnos como humanidad frente a lo que implica que un pueblo que en su momento fue brutalizado como los judíos, justamente ahora sean quienes protagonizan un nuevo ejercicio violento. Así que, perdón por extenderme un poco en ese contexto, pero tal vez quisiera relevar dos aspectos. Uno, por eso es tan importante volver a tener unos diálogos internacionales. Esto no puede ser aislado. Estos grandes desafíos de transformaciones, de recuperar los derechos humanos, de permitirnos otro tipo de escenarios en términos de para qué son nuestras democracias, para qué son nuestros gobiernos, y del otro lado, que figuras y liderazgos como los de Ali y como miles de otros liderazgos tengan una posibilidad de interconexión, de incidir y, por qué no, ser ejercicios de gobierno. Gracias, gracias, Alex. Pues Ali, esta parte que se está viviendo en Colombia y estos propósitos de esta gira también en un marco de darle una visión internacional, que ahí iba a entrar, y ya ahorita Alex está abriendo la puerta para ir para allá. Pero la construcción de movimientos sociales pues no es un asunto menor y cuesta mucho trabajo. Y aquí, en tu caso, también un líder social que está en campo, que se enloda, que va y viene, sube, está medio, sube hasta arriba y regresa otra vez tierra adentro, pues, ¿no? A la base social que te permite, pues, ser lo que eres actualmente. ¿Cómo entender, por ejemplo, la llegada de Francia Márquez, cómo la están viviendo, interpretando, y el proceso que viene, lo que sigue, tanto en dentro de Colombia como más allá de Colombia? ¿Cómo lo estás leyendo? Los sueños colectivos son más importantes que los sueños individuales. Y Francia confluye en un momento muy importante en el país, donde están los Nini, que fueron los que se fueron a las calles a reclamar. Aquí también creo que les llaman Nini a los que no tienen empleo, Sí. y no tienen la posibilidad de estudiar. Fueron los que se lanzaron a las calles mientras morían sus hijos y sus familias de hambre en plena crisis de la pandemia del COVID-19. Pero también una región de la cual yo hago parte, el Pacífico colombiano, que está cansado de la guerra, que está cansado de la violencia, que está cansada de esa élite política y económica que solo ha contado con nosotros para contar muertos. O votos. O votos. Y en ese sentido, ni siquiera votos, porque te cuento, en una experiencia que tuvimos precisamente en las elecciones de presidencia, el colectivo de abogados, en un ejercicio articulado con CESJUL y otras organizaciones de la sociedad civil, convocamos más de 350 abogados para defender el voto libre y denunciar las violaciones a los derechos humanos en el marco de las elecciones. Y nos encontramos con fenómenos en que comunidades enteras, la abstención era cerca del 80% en las elecciones presidenciales. En las comunidades negras, lo que nosotros hemos denominado una democracia racializada, que es lo que existe en Colombia, no contaban con los votos de la gente negra realmente para elegirse. En esta oportunidad
por primera vez el Pacífico colombiano, que es una de las regiones más grandes y con más cantidad poblacional en el país, votó de manera masiva, así como votó para el acuerdo de paz del 2016, fue la región que más apoyó el acuerdo de paz y fue la región que más votó por un gobierno de izquierda, por el gobierno de Gustavo Petro y pues obviamente por la posibilidad de que Francia Márquez, una mujer que no viene precisamente, que es algo totalmente distinto a las élites políticas y económicas del país, pues pudiera estar en un escenario. Fue una rebelión precisamente de los que nunca hemos estado en esos escenarios de poder, pero eso obviamente confluye en esa desesperanza en la que ya estaba el pueblo colombiano, en la que ya estaba la mayoría de nuestra gente. Tenemos cerca de 21 millones de personas viviendo en situación de pobreza. Fueron ellos los que literalmente se fueron a las calles a apoyar un gobierno distinto. Pero el desafío que tiene tanto Francia como Gustavo Petro, lo que hemos señalado es que es bastante grande y complejo. Ya vamos a cumplir casi 2 años. Las transformaciones no llegan. Las reformas no pasan por el Congreso de la República y de ahí la urgencia de esta gira, la urgencia de que podamos confluir con la misma gente afro, incluso en Brasil, que está padeciendo la misma situación que nosotros. La desesperanza no puede ser la regla y creo que parte del desafío que tenemos es decirle a los compañeros y compañeras, tenemos la necesidad de seguir profundizando la democracia, de seguir caminando, de seguir exigiendo justicia. No podemos pretender que estos gobiernos progresistas, pues, en 4 años hagan las transformaciones que se requieran, pero sí podemos generar las condiciones para que en el futuro se hagan. Déjame, sigo contigo, Ali, tantito. Esta gira, esto que se está construyendo, que están construyendo en Colombia, y que ahorita salen, y esta gira breve por México, más extensa en los Estados Unidos, ¿por qué y para qué hacerla? ¿Por qué hacer una gira y empezar aquí en México? México es la puerta de entrada donde llega muchísima gente de la diáspora africana. Seguimos siendo ciudadanos, o más bien ciudadanos de segunda, todavía no reconocen nuestros derechos y no somos tratados como ciudadanos en cada una de las democracias del continente. Esa es una verdad. Y México sigue siendo el receptor de esa gran diáspora negra hoy en el mundo, que ni siquiera tenemos todavía asiento en nuestro propio continente o en el continente más bien de los africanos, porque yo soy afroamericano, soy un hombre negro que nací aquí por situaciones que no decidieron mis ancestros, pero soy un hombre y reclamo el derecho a ser tratado como un ciudadano y que sean tratados nuestras hermanas y nuestros hermanos como ciudadanos en este continente. México, porque pues, es un país en donde han confluido muchísimas liderazgos, muchos liderazgos aquí han encontrado realmente, han sido arropados, ¿sí? Sus causas, han encontrado un hermanamiento, hemos encontrado también en México pues muchos de esos desafíos y problemas que compartimos que se comparte con todo el continente, especialmente con Colombia. Tenemos una cultura muy, muy similar, pero sobre todo tenemos unos sueños y unas aspiraciones que creo que nos une y nos pone la tarea de poder construir de manera conjunta un futuro común. Estados Unidos, porque sigue siendo un referente en los liderazgos políticos, la academia que ha jugado un papel muy importante en profundizar cada uno de estos problemas y sobre todo de la búsqueda permanente de salidas. Yo soy casi que un producto de estudiar a Malcolm X, de aprender un poco de los aportes del movimiento por los derechos civiles, así como sus equivocaciones. Soy un convencido que los hermanos negros de los Estados Unidos, así como ciudadanos, seres humanos, indistintamente de su color de piel, que me parece una cuestión muy mínima, que no podemos dejar que estos sistemas económicos hegemónicos, esas pequeñas y mínimas diferencias que existen entre los seres humanos, pues siga siendo un factor de división y de odio. Entonces estamos convocando que queremos dialogar con esos académicos, con esos líderes políticos, con esos procesos comunitarios, a ver cómo juntamos esas esperanzas y poder construir, ojalá, un continente que sea un solo corazón, que sea realmente un solo pulmón, que respiremos el mismo aire y que ojalá el tratamiento que recibimos de parte del Estado, de los estados,
hoy neoliberales, pues sea el mismo, ¿no? Así como tratan a los grandes banqueros, a los grandes empresarios, pues que traten al resto de los ciudadanos. Los sistemas de salud deben diseñarse para que la vida sea verdaderamente un valor, que la gente no muera en la puerta de los hospitales, que la policía no solo proteja al gran banquero, sino que proteja al ciudadano de a pie. Eso es eso es lo que aspiramos y es lo que podemos soñar, digamos, invitamos a soñar de manera conjunta. Gracias, gracias Ali. Me dio risa ahorita que escuché a Ali cuando mencionaba a Malcolm X, porque precisamente te iba a hacer esa pregunta, te iba a decir, bueno, pareciera que Colombia emergió, tienen ya un Malcolm X y pues se va a chiviar y demás, ni modo, se tiene que aguantar. Pero es un momento importante y para ir cerrando un poco también esta parte, claro, es un Malcolm X en el siglo XXI, en el año 2024, las batallas son distintas y tengo la impresión que Ali lo está entendiendo muy bien esa parte. Y un punto central, lo comentaste al inicio, y es el combate y el tratamiento que se da a las drogas. Hemos, de hecho, colaborado juntos, Alex, en recorridos desde Honduras hasta Nueva York y en recorridos en Colombia. En varias partes hemos estado estudiando y trabajando ese fenómeno por las implicaciones que ha tenido en todo el continente americano. No me voy a meter en todo el globo terráqueo, sino en el continente. ¿Cuáles son, desde tu punto de vista, los ejes centrales, tanto del trabajo que ahorita van a hacer, como el trabajo en el que tendríamos que estarnos centrando ahora que hablabas de esta articulación que tenemos que tener interpaíses? Yo quisiera partir de algo que menciona Lee que llama también la atención, y es cuando dice que podamos respirar en un solo pulmón, que pareciera romántico. Pero creo que si como especie no entendemos la necesidad de establecer condiciones para de alguna manera al menos parar, no hablo de revertir, el cambio climático, no va a haber futuro para nadie. Y a veces pareciera que eso no se entiende globalmente, y mucho más por las élites políticas y económicas. Y si hay algo que tiene el narcotráfico, diría yo que es el ala más radical y dramática del capitalismo. Y es, no importa acabar especies enteras, no importa contaminar ríos enteros, no importa desplazar y asesinar comunidades enteras con tal de satisfacer una necesidad básicamente de lucro. Y todos nuestros estados alrededor del mundo se pliegan a esas condiciones. Se pliegan a la condición de quien tiene el dinero puede hacer lo que desea. Y creo que vale la pena, con ocasión a lo que hemos mencionado en el encuentro de hoy, que podamos reconectarnos quienes consideramos que ese no puede ser el derrotero de la humanidad. Suena ambicioso, querido Ernesto, pero sin lugar a dudas, nuestras ambiciones son parte de cómo construimos esa utopía de lo político. Lo político de alguna manera es utópico. Queremos unas cosas sublimes, pero debemos soñarlas y por sobre cualquier cosa debemos propiciar los liderazgos y los ejercicios de relevo y de gobierno que permitan que eso suceda. Y otro tema que tal vez con ese quisiera cerrar y tiene que ver con el liderazgo. Eso yo creo que es bien importante y así lo hemos entendido, que esto no se trata de figuras mesiánicas. Comprendo y me parecen sumamente relevantes figuras como las de Malcolm X, pero debemos ser capaces de generar liderazgos colectivos de relevo. Que tuvimos una experiencia muy ingrata de conocer a semanas antes de su asesinato a Berta Cáceres, una figura prominente, y como ella, muchos más. El liderazgo en mi barrio, en mi comuna, el establecer unas condiciones mínimas para que todos y cada una de las personas podamos tener ejercicios de pensar que otras formas de coexistencia son necesarios, deseables y posibles. No solo entre los seres humanos, porque hay una situación de
Necesitamos pensar los bosques, los animales y los ríos, no solo como sujetos de derechos, sino de reparaciones colectivas. Son cientos de miles de especies, de sujetos, de animales, que todo el tiempo agotamos y acabamos. Y creo que ese liderazgo que tiene en este momento Ali, buena parte también de su reflexión ha sido, necesitamos que muchos otros jóvenes que como él vienen de regiones difíciles, a horas de camino de las ciudades capitales, que ejercen trabajos difíciles mientras tratan de educarse, puedan llegar efectivamente no solamente a ser profesionales, a tener una dignificación para su vida, sino a liderar otro tipo de procesos. Entonces, ese es otro de los fines de la gira. Pero liderazgos colectivos. Sin lugar a dudas. Porque, de hecho, y qué bueno que lo aclaras, porque esa parte es, acá ha sido cala, ¿no? En todo nuestro los continente. Liderazgos cala duro y dicen, no, liderazgo es sinónimo de protagonismo. No es fácil construirlos, pero creo que cuando venimos de los escenarios de liderazgos de derechos humanos, porque infortunadamente, Ernesto, calcamos los liderazgos político-electorales a los liderazgos comunitarios. Y sucede que cuando tú lideras causas en un lugar determinado, pues los actores armados se dan cuenta quiénes son los activistas y terminan asesinándolos. Si nosotros cambiamos el paradigma a unos liderazgos colectivos, con egos controlados, con capacidad de articulación, sin lugar a dudas las transformaciones se darían. Y creo que ese es el principal de los mensajes. Entonces, de verdad, es una gira interesante. Y también creo que vale la pena mencionar que no se trata de una gira de cómo nos parecen de interesantes los Estados Unidos. Esta gira tiene otros capítulos. Tiene un capítulo de lo que implican los fenómenos de Brasil, donde también hay que aprender muchísimo de su modelo organizativo, de sus liderazgos femeninos, de sus liderazgos racializados y de sus discusiones, como también de todos nuestros países. Entonces creo que ir un poco en contracorriente hacia los Estados Unidos es reconocer las profundas tensiones, los interesantes liderazgos, pero también entender que hacia adentro hay fenómenos de resistencias con las que queremos conectarnos. Claro. Y hablando de estos otros países del continente, particularmente en el Cono Sur, pues te ha tocado también estar en otros países, ¿verdad? Sí, hemos estado en otros países y vamos a seguir estando, vamos a seguir caminando. ¿En cuáles países te ha tocado estar ahí? Hemos estado en Chile, por ejemplo, que viene de un periodo de una constituyente tristemente fracasada para algunos, pero que en definitiva lo que pasó en Chile con respecto a la constituyente es el camino que deberán seguir necesariamente todos los países del continente. Y hay que pasar por ahí. Y hay que pasar por allí. Derrotas y triunfos y así se construye. Hay que pasar por el hecho de que de alguna manera la constituyente de Chile no haya tenido buen puerto, no significa que no sea el camino que deben seguir cada uno de los países nuestros. Nosotros en Colombia estamos necesitando una constituyente desde hace tiempo. Tenemos una constitución para algunos pues profundamente garantista de derechos, pero como abogado te lo tengo que decir, cuando uno revisa la constitución de mi país, yo en vez de derechos fundamentales lo que encuentro son un montón de servicios. Un montón de servicios en tanto que, si bien es cierto la salud, por ejemplo, es un derecho en Colombia, para tú hacer ejercicio de ese derecho, para que se efectivice en la realidad, tú tienes que tener dinero. Lo mismo pasa con la educación. La justicia. La justicia, por ejemplo. En la justicia nos encontramos, y hace parte del trabajo que hacemos como abogados, que quienes realmente acceden a la justicia son las personas que tienen plata. Los que no tienen recursos, pues tristemente la justicia les da la espalda. Entonces, yo creo que es absolutamente necesario profundizar ejercicios constituyentes en todo el continente, que no solo den respuestas a nivel local y a sus problemas, sino también a nivel global, a nivel continental de los problemas que tenemos en común. Ya, pues Ali y Alex, un placer, un privilegio tenerlos aquí y me gustaría cerrar pues, con una breve reflexión final, Alejandro. Alex, algo que yo no haya atinado a preguntarte que te gustaría comentar para la audiencia, ¿qué sería? ¿Con qué cerrarías? Pues primero relevar este espacio
O sea, yo creo que definitivamente pensar, tú te tomas un trabajo que admiro y que de verdad me parece muy pertinente y es la capacidad, uno, de escucha, pero de aperturar los espacios y los medios para que podamos conectarnos con otras personas. Creo que eso nos hace falta mucho en América Latina y es la independencia de los medios, la capacidad de los espacios y de los tiempos más largos para poder expresar las ideas que no son fáciles, porque la inmediatez de los medios corporativos y su ausencia frente a los temas más centrales es uno de los desafíos, curiosamente en unas sociedades súper, hiper conectadas. Creo que es el principal de las reflexiones que yo tendría que dar al finalizar, y es cómo logramos conectarnos. De pronto el colectivo Justicia Racial, el CESJUL, la figura misma de Ali Bantu Ashanti, buscarlos en redes sociales, poder estar conectados con las personas que tienen este tipo de inquietudes, siempre será un privilegio y es necesario seguir juntando voluntades. Gracias, Alex. Gracias. Ali, ¿con qué cerrarías también una reflexión final breve de algo que yo no haya atinado a preguntarte, que tú dices, quiero puntualizar este otro tema? Yo cerraría con el tema de seguridad. Yo creo que es una de las agendas o los puntos más que más ampolla generan en el continente. Nosotros en Colombia tenemos mucho que decir también al respecto de este tema, y creo que la ciudadanía tiene que sumarse con fuerza a discutir, a hacer control, veeduría sobre nuestros cuerpos de seguridad en cada una de nuestras democracias. Mientras estos cuerpos de seguridad, mientras no ocurran reformas policiales, reformas a los ejércitos públicos, no va a ser posible realmente construir y transitar hacia unas democracias realmente libres, realmente igualitarias y donde se puedan profundizar las igualdades económicas, sociales y políticas que venimos exigiendo desde hace mucho tiempo. Y terminaría pues agradeciéndote realmente por el espacio que nos abres aquí en Rompeviento, realmente muy agradecido, e invitar también a los otros medios a que se articulen, ¿sí?, a este ejercicio que es necesario. Estas son unas causas y luchas que deben juntar todas las voces, todas, absolutamente todas. Yo puedo ser silenciado mañana, pero no puede terminar allí estas causas que venimos impulsando desde la organización, de las organizaciones, digamos, de la sociedad civil. Necesitamos muchas voces, mucha gente. Ali, Alex, muchas gracias. Muchas gracias. Y gracias a usted que nos acompañó con estos maravillosos compañeros de lucha que se encuentran aquí de visita en México. Gracias por acompañarnos. Esto fue Perspectivas. Esto es Rompeviento TV. Gracias todas. Gracias siempre.